Bienvenidos, mi nombre es Arturo Marcos, soy economista especializado en finanzas corporativas y estrategia de negocios. Es más que evidente que la pandemia COVID-19 ha trastocado muchos aspectos de nuestra vida, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestras actividades sociales, nuestras actividades culturales o religiosas, un sinnúmero de cosas que nos han afectado tanto en el campo personal como profesional. Entonces resulta obvio que para tomar decisiones en el corto y mediano plazo es indispensable conocer en qué entorno o escenario nos estamos moviendo hoy y en los próximos meses. Es objetivo de este video cumplir con dos propósitos. El primer propósito es darles a conocer la herramienta tradicional que se ha venido utilizando para analizar el entorno y adicionalmente voy a agregarle un factor externo, el cual no había sido considerado o había sido soslayado en el análisis del entorno, al que yo le he denominado el factor H, que pasaré a aplicar posteriormente. El segundo propósito es utilizar esa herramienta modificada para el análisis del entorno del Perú COVID-19 ahora en plena coyuntura. Sin más preámbulo, pasemos a conocer la herramienta que se ha venido utilizando en los últimos 50 años para el estudio o análisis del entorno. Esta herramienta se denominó PEST, P-E-S-T. Y este acrónimo se debe a las iniciales cuyos factores externos influyen en el entorno de una manera muy preponderante y sobre los cuales nosotros tenemos poca o nula injerencia. Estos factores son conocidos por sus iniciales P de político, E de económico, S de social y T de tecnológico. Más adelante se incluyeron dos factores que eran importantes en el análisis del entorno. Estos factores fueron la E, que indica el factor ecológico, y la L, que significa el factor legal. Entonces teníamos el acrónimo denominado PESTEL. Sin embargo, y como mencioné al inicio, es propósito de este video y mío personalmente incluir un nuevo factor al cual denominé H. ¿Y por qué H? Por la palabra en inglés health, que significa salud. Este factor H siempre existió, pero siempre fue soslayado y nunca tuvo la preponderancia e importancia. Por eso yo me he tomado la libertad de incluirlo como primer factor o letra dentro de este acrónimo que sirve para estudiar el entorno, denominándolo H-PESTEL. Bueno, aterrizando estos conceptos teóricos al factor H, podemos encontrar informaciones acerca de las enfermedades en el mundo que causan mayor muerte. Encontramos que 8.7 millones de personas mueren anualmente debido a temas de cardiopatía. Otros 6.2 millones, en segundo lugar, mueren debido a enfermedades cerebrovasculares, ¿no? De acuerdo a un recorte periodístico del año 19, ¿no? En promedio, en el Perú mueren 15 personas por hora, lo que nos da un efecto anualizado de 130.000 personas. Si hacemos un cálculo muy rápido para aplicarlo a la coyuntura actual del COVID, ¿no? Si dividimos 130.000 entre 12, tenemos un promedio de 11.000 muertos mensualmente. De acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas hasta el día de hoy por el gobierno, la cantidad de fallecidos por COVID formalmente son 5.500. Muchos especialistas dicen que esto es un registro y podría estar duplicado o triplicado. Imaginemos que está duplicado, con lo cual tendríamos 11.000 muertes por COVID, lo cual es un 100% de las muertes que tradicionalmente tenemos en el Perú. Esto significa que esto es un efecto grave en nuestro país y que estamos en un país realmente complicado por esta pandemia. Y ya estamos en el puesto número 8 de infectados a nivel mundial, bordeando la cifra de los 200.000 infectados. Otra cosa interesante e importante para que se sirva de causa más mortalidad en el Perú es las enfermedades de las vías bajas respiratorias. Las vías bajas respiratorias se traduce en los pulmones. Es por eso que no nos debe extrañar que por qué el COVID-19, siendo una enfermedad, digamos, viral, ¿no? Está produciendo un gran contagio en nuestro país. Esto si le sumas que estamos viendo un tema de pandemia y el clima está cambiando en nuestro país, obviamente hace que el país sea una fuente, o digamos, propicia para que este virus se propague con mayor facilidad. Es un tema importante a considerar
que la infección de respiratoria baja, causante de muchas muertes en el Perú, la principal causante de muertes en el Perú, tiene que ver con este entorno al que yo me estoy refiriendo ahora en el COVID Perú. Tema importante también es considerar la estructura hospitalaria de tu país o de tu zona, de tu región. En una información que tenemos acerca de la cantidad de hospitales que tiene el Perú, ¿no? Encontramos que para el 2019 teníamos solamente 18 hospitales en todo el país. Imagínense que eso quiere decir que hay departamentos en los que no hay un hospital, digamos, de envergadura que pueda garantizarnos una debida atención en caso de una emergencia sanitaria como la que tenemos actualmente. Más allá de eso, también podemos encontrar recortes periodísticos o fotografías en este caso, en el que nos indican que ya había un hacinamiento en el sector salud, ¿no? Hay una foto muy reveladora del Hospital Almenara, donde se ven a los pacientes ya en silla de ruedas, no en los ambientes precisamente que deben estar, sino en los pasadizos o esperando con sus respectivos digamos, sueros o tanques de oxígeno, esperando ser atendidos en el Hospital Almenara, que se constituye en un hospital, digamos, tradicional y que refleja una mayor cantidad de atención médica. Esto no es extrañar también porque efectivamente si ustedes tienen un familiar o un amigo que les ha contado la atención en el servicio de seguridad pública médica, usted puede encontrar que las personas tienen que esperar entre 30 a 45 días para ser atendidos en su primera cita, y es obvio que si uno tiene una enfermedad leve, de 15 o 30 a 45 días esta enfermedad pasó, y si esa enfermedad leve se complica, va a salir al hospital ya de 30 a 45 días con una enfermedad complicada, ¿no? Entonces esto es un tema realmente que no viene de ahora, sino que viene de muchos años atrás, y que resulta para nosotros vital enfrentar ese tema. Por eso, al revisar la información periodística emitida por el doctor Huertas en RPP, tú puedes encontrar que en el año 2018 se declara en emergencia sanitaria los establecimientos de salud del Perú. 168 establecimientos, eso fue en el año 2018. Sin embargo, 3 meses después de haberse dado esto, solamente se puede constatar que revisaron 12 establecimientos. Para que veamos que el entorno nos indica que realmente nosotros no prestamos atención al servicio de salud pública, ¿no? Ahora podemos pasar también a evaluar el tema del nivel salarial de los doctores, que es importante tener esa información para tener una idea del contexto en el entorno en que nos estamos moviendo debido a este factor H o digamos pandemia COVID-2019, ¿no? Esto es básicamente el sueldo promedio que reporta un prestigioso diario que indica que el sueldo oscila entre 5.500 y 6.500 soles en el caso de los doctores. Sabemos que existen niveles salariales en la salud pública que va de niveles de 1 hasta nivel 5 o en otros casos de nivel 1 hasta nivel 3. Lo que sí sabemos y podemos afirmar que el tope máximo de los salarios llega a 8.000. Entonces, el gran grueso de doctores o promedio se encuentra ganando entre 5.500 y 6.500 soles. Ahora ustedes podrán sacar sus propias conclusiones y dirán si ese sueldo es un sueldo atractivo para un profesional que tomó más del promedio de años que requieren otras carreras para concluir sus estudios, ¿no? Esto también trae acarreado otro tipo de problemas como son la calidad de servidores públicos, ¿no? ¿Qué calidad de doctores estamos teniendo? ¿Qué calidad de enfermeros estamos teniendo? Y bueno, esto también tiene relacionado al tema de las universidades, ¿no? Y no quiero enfatizar solamente en una carrera porque este problema de educación fue a nivel total, ¿no? Y por eso había un organismo llamado SUNEDU que era el encargado de revisar si estas universidades cumplían estos requisitos. Entonces no es de extrañar que también podamos encontrar diferente calidad de doctores en uno y otro establecimiento. Bueno, ahora pasemos al factor político. Esto está relacionado a la identidad nacional, a la identidad regional, al gobierno, al Poder Ejecutivo, al Congreso. Está relacionado a los temas de conflictos entre grupos políticos, la fuerza de poderes. Está relacionado al grado de corrupción, está relacionado al tema de elecciones, está relacionado al tema de la participación ciudadana. Está relacionado también al tema de conflictos fronterizos, etc.
El tema político, aplicándolo ya y aterrizándolo un poco a Perú, recordemos que en el año 2021 tendremos las elecciones presidenciales y del Congreso. Esto será teóricamente en abril. El factor H nuevamente está influyendo nuevamente fuertemente en este factor político y nos dice que tenemos que tener cuidado porque abril estamos muy cerca y más aún más cerca de las elecciones de precandidatos y listas de congresos que tendría que realizarse de acuerdo a la ley en noviembre. Es decir, los partidos políticos tenían que hacer elecciones en sus debidos partidos para elegir las precandidaturas o candidaturas presidenciales y listas de congreso, ¿no? Ahora estamos en un tema, en plena COVID, del tema de la alternancia, llamada alternancia, y el tema de un 50-50 para que los candidatos sean tanto hombres como mujeres. En lo referente al próximo año, también estamos cumpliendo 200 años de independencia del Perú. Recordemos que el 28 de julio de 1821 se dio la independencia peruana. Es un factor también importante considerar porque hay muchos factores políticos que se van a incluir relacionados a este tema del Perú en el año 2021, ¿no? Otra cosa importante de señalar, y es muy curiosa, ¿no? Pero que sí revela también la importancia del factor H, salud, o si quieren llamarlos para facilitar a ustedes, hospital, que va a relacionar muy bien el tema de la salud, ¿no? Es el tema de los candidatos o preferencias de los candidatos para las elecciones del 2021, ¿no? Es sorprendente ver la simpatía que viene tomando mes a mes el señor Forsyth. También están figurando el señor Salvador Alsolar y también el señor Urresti. ¿Y por qué digo que tiene que ver el factor H? Si nos hemos visto o hemos apreciado, el señor Forsyth ha aparecido con un liderazgo al tomar acciones concretas sobre el tema de la cuarentena y sobre el tema de la enfermedad COVID-19. Y se le ha visto enfrentarse, salir a las calles, tomar acciones en su distrito, se ha visto reclamar a la autoridad acerca del apoyo, ha compartido jornadas con la milicia, ha ido a los barrios populares, ha estado en los mercados. En realidad no sabremos si sus acciones han resultado efectivas o no. Lo cierto es que sí ha protagonizado un liderazgo, ¿no? El cual ha sido muy bien recibido por la población, y esto es el reflejo de las encuestas que lo ponen como principal candidato, el cual el pueblo simpatiza como para ser presidente en los próximos años del Perú. Es realmente sorprendente lo que puede hacer un factor como el H también en la política, ¿no? Rápidamente pasemos al tema del factor económico. El factor económico está relacionado a temas como la producción bruta interna, el llamado PBI, los tipos de cambio, la inflación, el tema de la inversión pública y de la inversión privada, el ranking de los sectores productivos, el conglomerado y grupos económicos que existen en tu país o región. Está también dado por las políticas de defensa al consumidor, el incentivo al emprendimiento, al crear nuevas empresas. Bueno, toda esta serie de temas están vinculados al factor económico. Aterrizando esto un poco al Perú y en plena pandemia, podemos decir que la expectativa que tienen los economistas y analistas de lo que va a pasar en el Perú nos indica una perspectiva poco esperanzadora. Nos dicen que esta crisis va a superar la crisis que ha tenido el Perú en los últimos 50 años, ¿no? Y como recordarán los que tuvimos la suerte de permanecer en este país durante todo ese tiempo, hemos vivido épocas muy difíciles que van desde la estatización o la nacionalización de las empresas petroleras con Velasco, luego y las consecuencias que tuvimos después. Está el tema de la superinflación de 10.000% que superó la inflación después de la Segunda Guerra en Alemania, que fue acá en Perú con el gobierno del señor García. Luego tuvimos el efecto del ajuste que realizó el señor Fujimori, ¿no? Con el famoso Fujichoc o paquetazo, con lo cual muchas empresas se quedaron
y personas vivimos realmente una crisis muy fuerte. Luego tenemos los desastres naturales que también nos afectaron, el terrorismo que también afectó a la economía peruana con mucha fuerza, ¿no? Y el tema finalmente, bueno, sin dejar de mencionar los temas del exterior, como las crisis internacionales financieras, tanto en Estados Unidos como en Europa, los cuales sí afectaron a la economía peruana, pero no lo hicieron en mayor grado porque la economía peruana ya venía con fundamentos macroeconómicos muy fuertes, los cuales, gracias a Dios, se han mantenido, inclusive ahora en plena pandemia. Lo claro acá es que esta crisis, en perspectiva, va a superar las crisis anteriores. Entonces, los que vivimos, los que tenemos una cantidad de años mayor a 50, podemos darnos cuenta del nivel de crisis que nos espera, porque ya hemos vivido otras crisis y esto nos puede dar una idea, ¿no? Al que cuando nos dicen que esta crisis va a ser peor que de los últimos 50 años, ¿no? Un tema importante y que no se debe dejar de analizar es el tema de la informalidad. Cuando hablamos de economía, el tema de la informalidad resulta preponderante hacer el análisis. De acuerdo a la información que tenemos, la información estadística, el 72% de la población económicamente activa, es decir, de las personas que trabajan, es informal y solamente un 28% es formal. Entonces ahí podemos darnos cuenta que las medidas que se tomaron por el gobierno en el tema de lo que son los bonos, inicialmente los bonos y las políticas de trabajo en el tema formal, llegaban solamente a un 28% de la población y un 72% de la población económicamente activa no estaba involucrado en esos parámetros. Este parámetro de la informalidad es muy importante tenerlo en consideración cuando analicemos los factores del entorno, ¿no? Porque realmente tiene una gran importancia en nuestro país. Continuando con el tema social, me parece interesante también considerar dos aspectos relacionados a la migración e inmigración que también afectan el entorno o contexto en el cual nos estamos desarrollando en esta plena pandemia COVID-19. Es el tema de los inmigrantes venezolanos, que ha tenido un fuerte impacto en nuestro país en el tema social, ¿no? Identificándolos, percibiéndolos como personas que tienen muchas cosas positivas y también un grupo de personas que tiene muchas cosas negativas, como creo ocurre en cualquier sociedad. Sin embargo, estos se han visto acrecentadas en el tema delincuencial, identificadas muchas de estas personas con el tema del delincuencial y con el tema de estafas, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de los ciudadanos que en esta época y coyuntura que vivimos como el COVID están tomando un protagonismo, digamos, grande, porque un ejemplo vivido es el tema del recojo de muertos por esta pandemia, que está siendo mayoritariamente ejecutado por ciudadanos venezolanos, ¿no? También es muy interesante analizar el tema de las migraciones que se están produciendo en el país. Antes la migración histórica siempre fue de la gente provinciana de la sierra o la selva que venía a la costa, especialmente a la capital, en busca de mejores económicas y de mejoras educacionales o buscando un desarrollo personal en la capital. Ahora, debido a la pandemia, al COVID, ¿no? Se ha visto la migración, el retorno de estas personas a sus lugares de origen, ¿no? Y ha sido un éxodo masivo, tanto hacia la selva como hacia la sierra. Pero es claro notar, y tenemos que anticiparnos a esto, y por eso es interesante hacer un análisis del entorno y del contexto donde nos desempeñamos, que estas personas van a volver a sus tierras natales, donde son originarios, y lo están haciendo presionados por un tema de salud y presionados por un tema de alimentación, un tema económico. O sea, ellos están llegando a su población, a su ciudad, pero están llegando sin dinero y sin ninguna posibilidad, solamente con la posibilidad de encontrar un lugar donde vivir y donde alimentarse. Entonces yo creo que acá también resulta evidente que estas personas van a necesitar un apoyo, ¿no? Entonces es un tema muy importante a considerar, y no solo dejar que se dé el fenómeno, sino también analizar por qué se está dando. Ahora pasemos al factor tecnológico.
Dentro del análisis HPSTEL, el factor tecnológico ha sido gravitante en este COVID-2019. Bueno, dentro de la tecnología o el factor tecnológico tenemos el Internet, su cobertura, la automatización, la robótica, cómo está afectando o cómo se controla las políticas de información, tanto personal como empresarial, el cambio, dinamismo de la tecnología, cuando tiempo van cambiando la tecnología, ¿no? Toda es una serie de factores y análisis y datos que deben ser tomados en cuenta en el tema de la tecnología. Pasando ya al tema de la coyuntura, el COVID-2019 nos ha mostrado que la tecnología ha sido utilizada muy fuertemente, ¿no? Tenemos robots en los hospitales que han sido utilizados para llevar comida a los pacientes, realizar ciertos procedimientos al ingreso de un supermercado, midiendo la temperatura, proporcionando alcohol, desinfectante, con lo cual se está evitando que una persona pueda, al tener tanto flujo de personas que ingresan o se les da la atención en la parte médica, el robot está sustituyendo muchas de esas actividades. Estamos todavía en el tema, digamos, en el inicio, pero ya se ve un tema de influencia de la robótica. Bueno, temas como el uso de los drones para identificar qué zonas están siendo más concurridas y evitar ir a ellas sin necesidad de estar físicamente nosotros, sino viéndola con una cámara a través del dron. Cosas como el tema de las automatizaciones, ¿no? Temas como la compra en línea, y ahí en Perú con el tema del iCaserito, que se ha convertido en digamos, en una plataforma de compra muy fuerte, y ya no solo se da en los millennials o los centennials el uso de las compras a través de línea, sino que muchas personas y profesionales nos hemos visto obligados a entrar en la era de tecnología con mayor rapidez. Bueno, unos ya habíamos ingresado, otros se han visto presionados a ingresar, y bueno, ahora tú puedes ver a muchas personas que están realizando sus compras, estudios, etcétera, vía internet, haciendo uso de la tecnología. También obviamente es un tema de cobertura, y bueno, acá un ejemplo que da mucha pena, pero hay que darlo, ¿no? Es el tema de la educación a distancia, la educación online, que desgraciadamente pone en desventaja a aquellos sectores que no tienen los equipos tecnológicos necesarios, y aún así teniéndolos no tienen la cobertura de internet necesaria, ¿no? Hay casos de niños con sus padres que se han visto en los cerros tratando de buscar señal para que su niño, ¿no?, pueda tener la educación a distancia. Bueno, son temas que nosotros debemos ir desarrollando, pero es bueno considerarlo dentro de los factores. Bueno, analizando el penúltimo factor, el denominado que viene del environmental, bueno, el ambiente, o que lo podemos identificar rápidamente con el tema de ecológico, ¿no? Vemos una toma de fotografía de la Costa Verde en la que podemos ver un cielo totalmente limpio, una playa totalmente azul, aves, podemos ver edificios y parques totalmente verdes. Entonces esto es consecuencia, digamos, del factor H, que nos ha obligado a un aislamiento, a una cuarentena, y con lo cual ha permitido un tiempo de renovación de la naturaleza, ¿no? Acá tengo oportunidad de mostrarles una fotografía tomada en Lima, donde aparentemente también usted puede creer que se le ha empañado el lente a la cámara para tomar esta fotografía, pero no es así. Es una foto totalmente válida, tomada del centro de Lima, ¿no? Y se ve después otra foto tomada también en Lima, ¿no?, donde usted puede apreciar la pureza y limpieza del cielo, ¿no? Inclusive usted puede alcanzar a ver los cerros que colindan con Lima. Entonces, este es un tema realmente importante que nos ha traído consecuencias del factor H involucrado en el factor ecológico, que ha traído un cambio, ¿no? Ahora tenemos que ver el factor ecológico siempre como un equilibrio entre lo que es el tema industrial y el tema ecológico. O sea, no podemos dejar de desarrollar nuestro país industrialmente ni productivamente sin bajo excusa simplemente de que no es ecológico, ¿no? Sino tenemos que buscar el tema de la ponderación entre lo ecológico y lo industrial, el equilibrio, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar, el equilibrio ambiental, y obviamente tratar de ser prudentes a la hora de tomar decisiones de impacto ambiental, ¿no?
Es importante también señalar que en nuestro país tenemos el Amazonas, que es considerado uno de los pulmones de la humanidad. También tenemos reservas naturales y que quizás en próximos años sean vitales y recibamos alguna compensación por tener estas reservas naturales que protegen el sistema ecológico. Bueno, finalmente estamos analizando el factor L, ¿no? Que está relacionado a lo legal. Este factor ve cosas como la constitución, las leyes tributarias, las leyes laborales, ve temas como el tema de los nuevos proyectos de ley en el Congreso, ve temas como el Poder Judicial, el grado de corrupción en este poder del Estado, el relacionamiento que tiene este poder con otros poderes del Estado, ve temas como el respeto al orden jurídico, la participación en otros estamentos internacionales, etcétera. Aterrizando esto ya más en Lima, hemos tenido una serie de leyes que se han dado en plena cuarentena, las cuales han involucrado diferentes aspectos, ¿no? La primera gran ley que se dio en esta cuarentena fue la llamada ley de emergencia, la cual hace que perdamos ciertos derechos ciudadanos, ¿no? Y los cuales se han venido manteniendo hasta el día de hoy. Y esta ley de emergencia se ha extendido por 90 días más, ¿no? Y ya estamos en junio y se ha extendido por 90 días más. Otro tema que se vio también fue el otorgamiento de bonos y se dio la ley de bonos para la gente pobre, ¿no? Esto fue una gran discusión porque también a quién se le daba este bono, a quién no se le daba. Bueno, terminamos dando un bono universal, el cual desgraciadamente, debido al tema también de la informalidad y digamos a una no buena ejecución, no ha terminado de entregarse los 760 soles al 100%. Creo que vamos en un 60%, 65% a la fecha y estamos junio. Entonces esto tampoco nos puede indicar que podamos obligar a una persona pobre de ese estrato D o E a no salir a las calles en busca de alimentos, ¿no? O busca de ganarse un ingreso para tener cómo alimentarse. Entonces, sería medio irresponsable calificarlos a ellos de irresponsables cuando sabemos que este mínimo aporte ni siquiera les ha llegado a ellos, ¿no? Otro tema que también quiero señalar en esta coyuntura es el tema de la suspensión perfecta, ¿no? En verdad muchas personas piensan o empresas pensaron que es solamente despedir a las personas, pero no, esta ley de la suspensión perfecta, que de hecho sea de paso solamente abarca un 28% de la población económicamente activa, recordemos que el 72% se encuentra en el mundo informal, ¿no? Esto exige ciertos prerequisitos, ¿no? Como por ejemplo otorgar la licencia con goce haber, ver el tema primero de las vacaciones vencidas, darle vacaciones obligatorias y bueno, finalmente después de haber cumplido ciertos requisitos o procedimientos, recién podríamos aplicar la ley de la suspensión perfecta. Ojo que esta ley de la suspensión perfecta podría ser auditada por la SUNAFIL y acarrea multas muy graves y adicionalmente la reposición del trabajador, otorgándole todos sus derechos y beneficios perdidos a causa de esta suspensión perfecta imperfectamente aplicada, ¿no? Luego tenemos también el tema de la ley que suspendió los tributos por esta cuarentena y siguen suspendidos y espero que por un buen tiempo sigan suspendidos. El gobierno tendrá que dar esas medidas. Estamos hablando de la suspensión de los pagos, ¿no? También se vio el tema de las AFPs, se legisló sobre el tema de las AFP por la devolución de los fondos, de parte de los fondos. Y bueno, acá hay una crítica grande que se le hizo a las AFPs, ¿no? Y se descubrió que, bueno, se hizo evidente, mejor dicho, que había muchos fondos que no tenían razón de permanecer en las AFP, ¿no? O sea, fondos que ni llegaban a 10.000 soles o 15.000 soles y permanecían en las AFPs de personas que habían dejado de aportarse 3, 4 años o 5 años y realmente jamás iban a tener un fondo lo suficientemente importante para asegurarles una pensión, ni siquiera con el sueldo mínimo vital. Entonces, era un dinero, una gran cantidad de dinero que se mantenía en las AFPs y que realmente, bueno, finalmente ha sido devuelta a los aportantes, ¿no? Pero también quiero ser justo y decir que las AFPs en las últimas semanas y últimos días he visto con gran agrado, porque así también soy aportante como muchos de ustedes que todavía pertenecemos al mundo formal, ¿no? Con mucho agrado he podido percatarme que las acciones que han tomado después de muchas críticas, ¿no?
y su especialización, que es poner los fondos donde pueden producir mayor rendimiento, se ve una recuperación realmente muy fuerte en las últimas semanas y más en los últimos días de las AFPs. O sea, los fondos de todos los aportantes está creciendo. Y eso es importante y da confianza a los aportantes en ese sistema. Yo creo que las AFPs deben seguir en ese orden de ideas para consolidar su posicionamiento en el aportante, sin dejar de lado la reforma integral que debe tener ese sistema, ¿no? Bueno, pasando a otro punto que también considero importante es el tema de los protocolos, ¿no? Se van a dar los protocolos que se deben cumplir para darse el tema de la reactivación, ¿no? De la reactivación económica. Sin embargo, sin llegar a ser un especialista o crítico, parece que muchos de estos protocolos están siendo protocolos ideales, que está bien, pero esos protocolos ideales funcionan en un mundo ideal. Si ya partimos que un 72% de nuestra economía es informal y solamente un 28% es formal, lo que estamos haciendo es poner protocolos a estas personas en el mundo laboral que no van a poder ser cumplidas en su totalidad por el empresariado peruano formal. Y si lo es cumplida, ¿no? Esto va a significar, dado que ya vimos en la parte económica y en el perfil del consumidor, que la demanda caerá y el consumidor se va a fijar más en precio, no vamos a poder pretender incrementar los precios, ¿no? En sectores que no están siendo los prioritarios, como son la salud y la alimentación. Eso quiere decir que todos esos costos que nos implique ejecutar un protocolo ideal, ¿no? Va a llevar al incremento de costos, y al llevar a un incremento de costos y al tener el precio no poderlo subir o trasladar este costo al consumidor, va a hacer que los márgenes de ganancia se reduzcan. Al reducirse los márgenes de ganancia y al acumularse los inventarios, porque no va a haber demanda, se va a tener que producir un ajuste dentro de estas empresas formales que están sobreviviendo, ¿no? Debido a este protocolo que incrementa los costos, y se va a tener que producir una reducción en el personal, porque por un lado tienes que recuperar ese costo que has puesto por el tema del protocolo. Y me parece injusto porque también tenemos un sector informal, o vas a hacer crecer el sector informal, que no va a cumplir con este protocolo ideal. Evidentemente sí cumplirá con cierto protocolo, que es o tendrá con consideración algunas cosas que ayuden al distanciamiento social, que ayuden al usar el tema de la mascarilla, y también al tema de la limpieza personal y del lugar donde estás desempeñando tu trabajo. Sin embargo, esto va a generar una competencia, digamos, desleal, ¿no? Y vamos a tener productos informales que nos van a ser más baratos adquirir, y como estamos en la opción de precio, vamos a irnos a ese mercado, produciendo una disminución de la demanda en el sector formal. Acá la idea tampoco es quitar los protocolos, la idea es simplemente dar protocolos genéricos como son estos tres, y bueno, acusar y ver la respuesta que tiene el mundo empresarial, legal o formal, para que se produzca una adecuada toma de este protocolo, ¿no? Finalmente, gracias por acompañarme hasta acá. Esto ha sido un esfuerzo por darles a conocer la herramienta que he denominado HPestel, ¿no? Con el fin de que ustedes tengan una herramienta que los ayude a entender el entorno en el cual se están desempeñando, están viviendo, y también que consideren al factor H como un factor importante, ¿no? Hemos visto el dicho popular que la salud es lo primero, y efectivamente mi idea de poner el HPestel así en ese orden es que si ese H se cae, pues producir, y de hecho lo ha producido con el COVID-19, un efecto dominó en los demás factores. Se cae el H, se cae la P, que es política, se cae la economía, o tiene implicancias en todos los demás factores, ¿no? Adicionalmente, siempre hemos dicho que la salud es lo primero, que sin salud no hay nada, y evidentemente la H, que nos enseñaron que la H es muda, yo pienso que la H a partir de ahora nunca más será muda. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.